Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con la predicación de esta mañana, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. El pasaje que hemos estado estudiando en estos últimos domingos, hermanos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 5. Mateo 5, del 1 al 5. Hoy vamos a ver, hermanos, la tercera bienaventuranza. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 5. Mateo 5, del 1 al 5, dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hagamos una oración, hermanos. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, por concedernos el gran privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Te pido, bendito Dios, que vengas a hablarnos en esta mañana. Toma tú el control, Señor. Ministranos tú, háblanos tú, por favor, Señor. Te lo ruego y te lo suplico, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver, hermanos, la tercera bienaventuranza. La tercera bienaventuranza, que es la que nos describe en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. ¿Quiénes son los mansos? O en otras palabras, ¿qué es la mansedumbre? La mansedumbre o el ser manso tiene que ver con dominio propio. Alguien que ha sido ejercitado en la disciplina, en los buenos hábitos, en las buenas costumbres. Alguien que tiene dominio propio. Esa es la mansedumbre. Tener dominio propio. Estar ejercitado con el autocontrol. Es decir, tener bajo control, tener bajo dominio, tener bajo sujeción tus deseos, tus pasiones, tus concupiscencias. Tener bajo tu control o tener dominio propio sobre tu temperamento, tu carácter. Que nadie ni nada te saque de tus casillas, que te pueden provocar, te pueden irritar, te pueden inducir hacia lo malo, pero que al tú estar ejercitado en el dominio propio, tú no caes en la provocación, no caes en la tentación, no caes en los ofrecimientos del mundo o los ofrecimientos del diablo. Aun cuando te agredan, te insulten, te provoquen, te amenacen, aun cuando busquen hacerte enojar, aun cuando busquen airarte, aun cuando las circunstancias o las situaciones, te decía, las agresiones, insultos o provocaciones, te llevan al punto de explotar, de perder el control, de caer en la gritería. No lo vas a hacer por cuanto eres manso, por cuanto estás ejercitado en el dominio propio, por cuanto tus pasiones, tus deseos, tus concupiscencias están bajo control. Por lo tanto, al tener dominio propio, no respondes mal por mal, sino respondes bien por mal. Te mantienes tranquilo, no cedes ante la presión. No cedes ante la tentación, no caes ante la tentación. Y yo quiero, hermanos, que veamos más específicamente sobre en qué cosas y en qué áreas debemos buscar, debemos procurar, debemos esforzarnos, debemos ejercitarnos para tener dominio propio, para ser mansos, para tener bajo control nuestros deseos,
nuestras pasiones, nuestras concupiscencias y toda tentación. Bueno, en primer lugar, hermanos, si hay algo en lo cual debemos trabajar arduamente para ser mansos, tener dominio propio, es sobre la lengua. Ahí en Santiago capítulo 3, hermanos. Santiago capítulo 3, hermanos. Versículos 3 al 6, hermanos. Santiago 3, versículos 3 al 6. Santiago capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice así: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es impresionante lo que Santiago está hablando y describiendo sobre la lengua. Y es impresionante ver cómo pone dos ejemplos. El primer ejemplo que pone para ilustrarnos, para hacernos entender la importancia de tener nuestra lengua bajo control, bajo sujeción, bajo dominio, es el que vemos en el verso 3. Dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Un caballo, hermanos, puede pesar varias veces el peso de un hombre. Puede pesar hasta 4 o 5 veces más que un hombre. Y a pesar de que un caballo llega a pesar 200 o 300 kilos o incluso más, dice, con tan solo ponerle freno en su boca, podemos dirigir el cuerpo del caballo por donde nosotros queramos. Un pequeño fierro en la boca del caballo logra que el amo, el dueño, el jinete tome el control de todo su cuerpo, aun cuando esté muy pesado. Un pequeño fierro en su boca hace que el jinete tome el control de todo su cuerpo y lo dirige derecha, izquierda, lo dirige dándole órdenes, que se detenga o que avance, o que emprenda la carrera a todo galope. Impresionante. Y luego te pone otro segundo ejemplo. Este es mucho más grande. Versículo 4. Mirad también, dice, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Te está hablando de los barcos y te está diciendo que los barcos, aunque son muy grandes y pesan muchos de ellos cientos de toneladas, incluso miles de toneladas, dice, sin embargo, el capitán las puede gobernar echando mano de un pequeño timón que él manipula para dirigir el barco, la nave, hacia donde él quiere, hacia el puerto deseado. Aún en las tempestades puede gobernar el barco y llevarlo a puerto deseado. ¿Qué es lo que el apóstol Santiago nos está diciendo con estos dos ejemplos? Porque está hablando de la lengua, de la importancia del control de la lengua. Lo que está diciendo es que si una persona logra tener control sobre su lengua, dominio sobre su lengua, si una persona logra tener bajo sujeción su lengua, todo su cuerpo estará bien gobernado. Entonces podrá tener control, dominio sobre todo su ser, sobre sus pasiones, sobre sus deseos, sobre sus concupiscencias,
El apóstol nos está diciendo, ¿cómo puedes darte cuenta que alguien vive bajo un libertinaje? ¿Cómo te puedes dar cuenta de que alguien no tiene control sobre sus pasiones, sobre sus deseos, sobre sus concupiscencias? Si tiene la lengua suelta. Si es una persona que le gusta el chisme, habla muy a la ligera, emite juicios muy a la ligera, no tiene control sobre su lengua. Y por lo tanto, Santiago te dice, su cuerpo no está gobernado. Su cuerpo es como un barco en alta mar sin timón. Su cuerpo es como un caballo sin freno, que no hay manera de dirigirlo, no hay manera de controlarlo. ¿Qué ejemplo nos pone el apóstol Santiago? Por eso, qué importante es, hermanos y hermanas, que clamemos a Dios, le pidamos a Dios que puedas tener control sobre tu lengua, sobre tus palabras, lo que hablas. Qué importante es que clames a Dios para que tu lengua esté bajo sujeción, que no hables tonterías, que no traigas muerte y destrucción con tus palabras, que no traigas daño, que no causes daño y maldición con tus palabras, sino bendición. ¿Cómo puedes ver, cómo puedes darte cuenta o saber que alguien tiene bajo control sus pasiones y deseos? Que alguien tiene bajo control sus concupiscencias, que alguien tiene bajo control toda tentación, porque tiene dominio sobre su lengua, porque tiene control sobre su lengua. El resultado es, si tiene control sobre su lengua, significa que sus deseos, sus pasiones, sus concupiscencias también están bajo control. Termina diciendo el apóstol Santiago sobre este tema, versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. O sea, puede hablar tonterías, cosas aberrantes, puede hasta maldecir, puede emitir las más perversas palabras, ofensivas, agresivas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Cuántas montañas, cuántos cerros, cuántas selvas, cuántos bosques se quemaron, pero el origen del incendio fue un pequeño chispazo. Fue una chispita. Solo una chispa bastó para que toda una montaña, todo un cerro, toda una selva, todo un bosque terminara siendo consumido por el fuego. Y te dice, así es la lengua. Cuando tú no tienes control sobre tu lengua, tú puedes acabar con todo lo que hay a tu alrededor. Puedes acabar con la armonía familiar. Puedes acabar con la armonía en la iglesia. Puedes acabar con la armonía, la buena relación en tu matrimonio. Todo porque tienes la lengua muy suelta. No mides tus palabras. Eres muy ofensivo, eres muy agresivo. ¿Y qué has logrado al no tener dominio sobre tu lengua? Que tu esposa esté amargada, que tus hijos estén amargados. Tú has venido a ser de maldición a causa de tu lengua suelta. Has causado mucho daño, mucha destrucción por tu lengua suelta. Dice el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Te habla de que cuando la lengua se suelta, no tiene límites. Y llega a amenazar y llega a ocasionar problemas inimaginables, consecuencias inimaginables. Sigue diciendo, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. O sea, muchos de los grandes problemas del mundo a causa de la lengua, y ella misma es inflamada por el infierno. Ella misma es inflamada por el infierno. Muchas de tus palabras, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, muchas de tus palabras salen del mismo infierno. Esas palabras agresivas, esas palabras ofensivas, esas palabras que insultan, que humillan, que laceran, que sobajan. ¿De dónde nacen esas palabras? Del mismo infierno. El mismo infierno te inspira a hablar de esa manera, a maldecir, a agredir, a ofender, a lastimar, a destruir con tus palabras. Por eso la Biblia te habla y te llama a que busques tener dominio sobre tu lengua. Bienaventurados los mansos, los que tienen dominio, los que tienen control. Piensa para hablar, medita lo que vas a hablar, razona lo que vas a hablar, porque tu lengua es un mundo de maldad, dice aquí. Porque tu lengua contamina todo tu cuerpo, porque tu lengua es inflamada por el infierno. Cuando habla de que es inflamada por el infierno, quiere decir, el infierno le echa combustible a tu lengua para que hables
las más perversas palabras, las más ofensivas palabras, las más agresivas palabras. ¿Quién te está inspirando a decir todo eso? El infierno mismo, el diablo mismo. Ahí en Proverbios 13:3, hermanos. Proverbios capítulo 13, verso 3. Ve lo que dice aquí. Proverbios 13:3, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que guarda su boca guarda su alma. El que guarda su boca guarda su alma. ¿Qué cosa es guardar el alma? Que no peques. Pero dice, pero el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Por eso Cristo dijo, por tus palabras serás justificado, pero por tus palabras serás condenado. No hables a la ligera, porque va a venir calamidad sobre ti. La gente te va a tener por chismoso, por argüendero, por metiche. Te va a tener por mentiroso. Y vas a andar todo angustiado después. Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. Dice, Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Por supuesto, el que anda en chismes, el que es metiche, el que es argüendero, el que es buscapleito, después anda todo angustiado. No guardó su boca, no guardó su lengua. Por eso el proverbio dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma, guarda de angustias. Porque te van a reclamar, se van a enterar de lo que hablaste y vas a andar todo angustiado. Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte. Tú puedes tener muerte. ¿Qué significa eso? ¿Que tus palabras tienen magia? No. Habla de la destrucción que traen tus palabras. Te decía hace rato cuántas esposas o cuántos esposos están amargadas las esposas, porque sus maridos las han ofendido, agredido, lastimado, sobajado con sus palabras. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando tú hablas sabiamente, prudentemente, tus palabras van a traer bendición, vida, ánimo, fortaleza. Entonces, en primer lugar, ¿en qué cosas debemos ejercitarnos para tener dominio propio sobre la lengua? Para que la lengua esté bajo control, bajo sujeción, bajo autoridad, bajo dominio. Porque si no, la lengua es un mundo de maldad. Ella misma es inflamada por el infierno. Cuida tu lengua. No te involucres en chismes. No participes en pecados ajenos. En los trabajos, en las oficinas, en las empresas. ¿Cómo se da el hablar de los jefes? El hablar del supervisor, el hablar de los compañeros. El estar ahí criticando, murmurando, hablando de las personas. Apártate de eso. Escuchar chismes, escuchar críticas, murmuraciones, te va a traer problemas. Sé prudente, sé sabio. Aléjate del calumniador, aléjate del difamador, aléjate del chismoso, aléjate del argüendero, aléjate del que nomás está tijereando a las personas, está criticando a las personas, está hablando de las personas. Aléjate, porque si no, tú también vas a pagar muy caro. Aunque tú no hayas hablado, pero el hecho de reírte de lo que están diciendo, el hecho de acercarte a escuchar con morbo lo que están hablando, y a veces es pura morbosidad en ti, que te gusta oír quién anda con quién ya es novio de quién es ya amante de quién. Puro chisme, en muchos trabajos, en muchas oficinas, en muchas empresas, en muchas colonias, en muchos hogares. Cómo les gusta hablar de la gente en muchas familias. Les gusta estar tijereando, hablando, murmurando de las personas. No participes en pecados ajenos. Piensa para hablar, sé sabio, sé prudente. Somete tu lengua, sométela. Manténla bajo dominio, manténla bajo sujeción, porque es un mundo de maldad, porque es inflamada por el mismo infierno.
Procura llevar vida con tu lengua, no muerte, no maldición, no destrucción. ¿En qué otra cosa? ¿En qué otra cosa debemos ejercitarnos para tener dominio propio? Dice Eclesiastés 10:4. Eclesiastés 10:4. Libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 4. Eclesiastés 10:4. Eclesiastés 10:4. Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Aquí el príncipe puede ser tu jefe. Aquí el príncipe puede ser el gerente, puede ser el director, puede ser el supervisor, incluso tus padres, una autoridad municipal. A veces la autoridad que está sobre ti puede ser que sea muy duro contigo y te agreda y te ofenda y te califique muy mal. Y cuando el príncipe se levanta contra ti, tú estás tentado a caer en la provocación, a responder a las agresiones, a responder a los insultos, a responder mal por mal, pagar mal por mal, a no dejarte, porque estás viendo al príncipe exaltado sobre ti, amenazándote, siendo injusto, siendo cruel, agrediéndote, provocándote, amenazándote. Te dice, no dejes tu lugar, o sea, no caigas en la provocación. Que no te saque de tus casillas. Mantente tranquilo. Ten dominio propio. En ese momento quisiera responder también con gritos. En ese momento quisiera responder también con insultos. En ese momento quisiera responder también con agresiones. En ese momento también quisiera responder con amenazas. En ese momento también quisieras vengarte y decirle hasta de lo que se va a morir. Pero te dice, no dejes tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? El dominio propio, la mansedumbre, el temple, que estés controlado. Y cuando él vea que no respondiste, dice aquí, que no respondiste, que te mantuviste callado, tranquilo, porque no era el momento de hablar, porque él estaba muy exaltado, estaba insultándote, ofendiéndote, agrediéndote con palabras, amenazándote, y tú te quedaste callado porque cualquier palabra que le dijeras, lo único que iba a hacer es como echarle más gasolina al fuego. Tú guardaste la compostura, tú guardaste la serenidad, la tranquilidad, te quedaste callado sabiamente. Dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Lo que te está diciendo es que muchos pleitos han llegado hasta los golpes, han desembocado en los golpes, han resultado en golpes, en agresiones físicas, hasta en muertes. ¿Por qué? Porque no hubo un sabio que dijo, debo quedarme callado, no debo responder, no debo hablar. No es el momento. Sabiamente te quedas callado. Te dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Créele a Dios, créele a Dios. Te dice Pablo, no respondas mal por mal, no pagues mal por mal, antes paga bien por mal. Y ahí en Efesios 4:2, si volteas conmigo, Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice así, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí está hablando de una iglesia, que como hermanos tenemos que ser humildes y mansos. ¿Por qué? Porque en una iglesia, cada cabeza es un mundo. En una congregación, en una iglesia, cada quien tiene diferente manera de ver las cosas, diferente manera de pensar. Y pues muchas veces te puedes sentir ofendido, te puedes sentir lastimado, te puedes sentir herido. Te dice, sé humilde y sé manso, ten dominio propio. No vayas a ser soldado de chocolate, cristiano de azúcar,
que cualquier cosa te irrita y por cualquier cosa ya estás todo desanimado. No, ya no voy a ir, es que me trataron mal. No, ya no voy a ir porque me hablaron mal. No, no voy a ir porque no me tomaron en cuenta. No, ya no voy a ir porque la verdad me hicieron sentir mal. No, el cristianismo no es para cristianos de azúcar. Por esto dice Pablo, sé humilde y sé manso, soporta, ten dominio propio, que no te dejes guiar por tus sentimientos y emociones. Dice, perdonándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Perdona. Alguien te ofendió, perdona. Alguien no te saludó, perdona. No tomes en cuenta. No armes pleitos. El perdón es la clave para que haya paz en muchos lugares, en muchas congregaciones. El perdón, que ni siquiera lo comentas con nadie. Vas con Dios y perdonas tú de todo corazón y tratas a la persona como si jamás nada hubiera pasado. Primera de Pedro 3:15, Primera de Pedro 3:15, Primera carta de Pedro 3:15, Primera carta de Pedro 3:15, Primera carta de Pedro 3:15, Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo vuelvo a leer. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué te está diciendo el apóstol Pedro? Aquí te está hablando de evangelismo, te está hablando de cuando te topas con miembros de una secta y te empiezan a cuestionar, y te empiezan a señalar, y te empiezan a acusar, y te empiezan a debatir, y pues al tú saber que ellos están mal, que de antemano están mal, y como tú sabes que tienes la verdad, puede ser que los empieces hasta ofender, hasta insultar, les empieces a decir, ustedes son unos hijos del diablo, están bien perdidos. Y crees que porque conoces la verdad y tienes la verdad y estás en la verdad, crees que eso te da derecho a humillarlos, a ofenderlos, a decirles muchas cosas agresivas, provocativas, humillantes, insultantes. No, te dice, ten dominio propio, no caigas en la provocación. Dice, ¿vas a presentar defensa de la fe? ¿Vas a hablar del evangelio? Hazlo con mansedumbre y reverencia. Quiere decir, en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿De qué sirve que ganes el debate? Hermanos, hermanas, ¿de qué sirve que ganes el argumento? ¿De qué sirve que ganes la discusión? Repito, ¿de qué sirve que ganes el debate? No se trata de ganar un debate. No se trata de ganar un argumento. No se trata de ganar una discusión. Se trata de ganar el alma de la persona. Se trata de ganar las almas. No se trata de ganar un debate. No se trata de exhibir cuánto sabes y cuánto conoces. No, a las almas se les ve con compasión, con misericordia. Y si están en un error, tienes que orar por ellas y hablarles con paciencia, con amor, con benignidad, con misericordia, buscando ganar sus almas, no buscando ganar un debate. Muchas veces, por amor al alma de esa persona, vas a ceder tal vez a muchas cosas. No a conceder, sino ceder por amor a su alma. Y por eso te dice Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Y reverencia, o sea, con respeto, con temor de Dios, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tiene mucho que ver con el dominio propio. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Porque muchas veces los opositores al evangelio, los sectarios, son agresivos, son ofensivos, son provocativos, te pueden hasta insultar, pero tú demuestra el amor de Cristo, demuestra el dominio propio, sé manso, sé manso. ¿Cómo lograr el dominio propio? Romanos 8:13. ¿Cómo lograr el dominio propio? Romanos 8:13. ¿Cómo lograr el dominio propio? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu Santo. ¿Cómo obtienes dominio propio? Por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Gálatas capítulo 5, verso
5:16. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, buscando a Dios es como adquieres dominio propio. ¿En qué otra área debemos buscar el dominio propio? Santiago 1:21. ¿En qué otra área debemos buscar, procurar, luchar, practicar el dominio propio? Santiago 1:21. Santiago 1:21. Santiago 1:21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la cual muchos no se pueden salvar? ¿Cuál es la razón por la cual muchos no pueden caminar con Dios? Es que hay un gran problema, hermanos. Hay un gran problema en muchas ocasiones con los que se quieren salvar y están luchando por encontrar su salvación y no pueden. Y hay otros que ya se salvaron, pero cuán difícil les es caminar en salvación. Viene caída tras caída, tropiezo tras tropiezo, desánimo tras desánimo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué muchos no se pueden salvar? ¿Y por qué muchos de los que se han salvado no pueden caminar, no se pueden mantener? Están tropezando vez tras vez, van de tropiezo en tropiezo. Les es muy difícil mantenerse en los caminos de Dios. Por lo que dice aquí en Santiago 1:21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué significa recibid con mansedumbre la palabra implantada? Quiere decir, no busques vivir el cristianismo. No busques vivir el cristianismo por emociones, por sentimientos. No busques vivir tu cristianismo por emociones o por sentimientos. No la vas a hacer. Dice con mansedumbre, o sea, con dominio propio, con disciplina. La fe es disciplina. La fe no son sentimientos, la fe no son emociones, la fe es convicción, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es lo que sientes, no es lo que te imaginas, sino que te dice aquí que para caminar con Dios recibe la palabra con mansedumbre, o sea, con seriedad, no esperando sentir nada, no esperando sentir mariposas en el estómago, no esperando sentir emociones, cosas bonitas, no, sino que tú determinas buscar a Dios, caminar con Dios, disciplinarte en el camino de Dios. Lo sientas o no lo sientas, lo quieras o no lo quieras, sientas bonito o no sientas bonito, eso no importa. Por eso te dice, recibe la palabra con mansedumbre, no con emociones. Mucho me preocupan las personas que luego basan su fe en que Dios me dijo, Dios me habló, yo siento, yo soñé, etc. Esas expresiones son meramente emociones que van a afectar tu caminata espiritual, porque el día que no sientas, el día que no sueñes, el día que no sientas a Dios, ese día se acabó tu cristianismo. Por eso muchos andan como en la montaña rusa, como en la rueda de la fortuna. ¿Por qué? Porque su cristianismo está basado en emociones y en sentimientos. Y otros que quieren salvarse, quieren arreglar cuentas con Dios, no lo pueden hacer precisamente porque están esperando sentir mariposas en el estómago, sentir bonito, sentir una presencia, no sé qué. No, te dice, con mansedumbre, con seriedad, con disciplina, con determinación, obedeciendo cabalmente lo que Dios te dice. Lo sientas o no lo sientas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es que el cristianismo es una vida de lucha, de ataques, de mucha oposición. Los sentimientos aquí no te sirven. Las emociones aquí no te sirven. Aquí lo que funciona es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo sienta o no lo sienta, lo vea o no lo vea. Eso no importa. La certeza y la convicción es lo que me va a mantener en pie en el camino al cielo. Es lo que me va a mantener firme en mi caminata al cielo. Me va a mantener firme en mi carrera al cielo. La fe, no las emociones, no los sentimientos. Por último, ¿por qué son bienaventurados los mansos? Ahí en Mateo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa recibir la tierra por heredad? Significa
que vas a tener las bendiciones espirituales de Dios en esta tierra. Vas a tener las bendiciones espirituales de Dios en esta tierra. Vas a tener la bendición de Dios en esta tierra. Vas a tener la aprobación de Dios en esta tierra. Vas a tener el respaldo de Dios en esta tierra. Vas a tener el favor de Dios en esta tierra. A eso se refiere cuando dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vamos a ver varios textos que nos aclaran lo que viene a significar recibir la tierra por heredad. Salmo 37:11. Salmo 37:11. Libro de los Salmos 37:11. Salmos 37:11. Salmos 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia de paz. Se recrearán con abundancia de paz, pero los mansos heredarán la tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuál es la principal necesidad del ser humano? ¿El dinero? ¿Las riquezas? ¿Los bienes materiales? ¿El poder político? ¿Poder social? ¿Poder económico? La principal necesidad del ser humano es la paz. ¿Y a quiénes Dios los bendice con paz? A los mansos. ¿Quieres disfrutar de paz? Tienes que ser manso, practicar la mansedumbre, tener dominio propio sobre tu lengua, sobre tu temperamento, sobre tus pasiones y deseos, sobre tu búsqueda de Dios, y vas a tener paz. El que no tiene dominio propio, el que no practica el dominio propio, claro está que no tiene paz. Su conciencia lo acusa, su conciencia lo redarguye, su conciencia lo atormenta, y no hay paz para el que no tiene dominio propio, para el que no practica el dominio propio. No hay paz para el impío. Mateo 11:29, Mateo 11:29, Mateo 11:29, Mateo capítulo 11, verso 29, Mateo 11:29. Aquí está hablando el Señor Jesucristo y está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Dónde vemos la mansedumbre de Cristo? Que nunca cayó en la provocación de los escribas y fariseos. Nunca cayó en la provocación. Nunca lo sacaron de sus casillas. Siempre tuvo dominio propio, manso y humilde. Siempre dependió de Dios, de su Padre. Y dice, aprendan de mí, aprendan de mi humildad, aprendan de mi mansedumbre. Vean cuánto sufrí yo, vean cuánto padecí yo, vean cuánto me agredieron, me ofendieron, me provocaron, me lastimaron, me amenazaron. Pero nunca respondí mal por mal. Nunca caí en sus juegos. Nunca caí en sus provocaciones. Y si ustedes hacen lo mismo, si son humildes y mansos, van a tener descanso en sus almas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Van a tener descanso. La principal necesidad del ser humano, el descanso, la paz. Que la paz y el descanso no lo puedes comprar con nada. El rico lo tiene todo. ¿Cuántas personas hay en el mundo que son multimillonarias? Tienen todo. Lo que no tienen es paz, tranquilidad, descanso. Impresionante. ¿Por qué son bienaventurados los mansos? Porque ellos tienen descanso, tranquilidad, seguridad, confianza, paz. ¿Por qué más son bienaventurados los mansos? Isaías 11:3 y 4. Isaías 11:3 y 4. Isaías 11:3 y 4. Isaías capítulo 11 versículos 3 y 4. Isaías 11:3 y 4 dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dice en la segunda parte del verso 4, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y argüirá con equidad
por los mansos de la tierra. ¿Quién va a arguir con equidad por los mansos de la tierra? El Señor Jesucristo, porque es un pasaje mesiánico, está hablando de Cristo. Y dice aquí que los mansos son bienaventurados porque el Señor Jesucristo va a arguir con equidad por ellos. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. La palabra arguir significa dar argumentos a favor o en contra de alguien. Pero en este caso, Jesucristo va a dar argumentos a favor de los mansos. Por eso son bienaventurados los mansos, porque ellos van a tener el respaldo de Dios, el favor de Dios. Ellos tienen ya el favor de Dios. Muchas veces habrá gente que va a procurar tu mal, tu destrucción. Te van a maldecir, te van a odiar, te van a desear mal. Van a buscar a toda costa hacerte daño, lastimarte, perjudicarte, destruirte. Pero ¿sabes qué? Si tú eres manso, Dios va a cambiar todas esas maldiciones que la gente te desea, todas esas maldiciones que la gente dice contra ti. Dios va a cambiar todos esos malos deseos que la gente tiene contra ti en bendición. Dios te va a favorecer, te va a respaldar, te va a bendecir, te va a prosperar, te va a ayudar. Él va a mostrar su agrado que tiene contigo. Él va a mostrarle a la gente que Él te ama, que tú eres su hijo, que Él está contigo, que Él es tu ayudador, que Él es tu escudo, que Él es tu defensor, que Él es tu galardonador, que Él es el que te va a sacar siempre adelante y te va a bendecir. Por eso dice, Él va a arguir con equidad, o sea, con justicia, con rectitud, por los mansos de la tierra. Lo va a hacer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien dijo el salmista, es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi porción y mi herencia es Jehová. Mi porción y mi herencia es Jehová. Bienaventurados los mansos. Así es que practica el dominio propio, busca el dominio propio, esfuérzate por vivir bajo el dominio propio. Ten bajo control, bajo sujeción, bajo autoridad, tus pasiones, tus deseos, tu lengua. Cuida tu lengua para que Dios te bendiga. Por último, ¿por qué más son bienaventurados los mansos? Salmo 25:9. Salmos 25:9. Salmos 25:9. Salmos 25:9. Salmos 25:9. Libro de los Salmos, capítulo 25, verso 9, dice así: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿No es glorioso que Dios te enseñe cómo vivir la vida cristiana? ¿No es glorioso que Dios te haga ver cuáles son sus metas, sus propósitos que tiene para contigo? A lo que Dios te ha llamado. ¿No es glorioso que Dios te haga entender sus propósitos? Pero ve la bendición. Encaminará a los humildes por el juicio, por la vida recta. Les va a ayudar, les va a enseñar cómo lograr vivir rectamente, justamente, santamente, íntegramente, puramente delante de Dios. Dice, y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cuál carrera? La carrera de Dios, la carrera cristiana, los propósitos de Dios, las metas de Dios, los sueños de Dios, las intenciones de Dios, los proyectos de Dios. ¿No es glorioso eso? Que por el Espíritu captes cuáles son los proyectos de Dios, las metas de Dios, los sueños de Dios, las intenciones de Dios, las metas de Dios, los deseos de Dios, los propósitos de Dios. A los mansos les va a enseñar su carrera. Pero este versículo 9, hermanos, es la respuesta a la petición que el salmista le está haciendo en el verso 4. Fíjate la oración. Ahí mismo estamos en Salmos 25:4. Salmos 25:4. Fíjate la oración del salmista David. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado. Ve el clamor del salmista. ¿Qué le clamaba? ¿Qué le oraba? ¿Qué le pedía a Dios? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame,
porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¡Qué clamor del salmista! Quería que Dios lo guiara, que Dios le enseñara, que Dios le mostrara, que Dios lo dirigiera. Y Dios le responde en el verso 9 y le dice: David, si tú eres humilde, yo te voy a encaminar por el juicio. Voy a contestar tu oración que me estás haciendo en el verso 4 y verso 5. Lo que me estás pidiendo en el verso 4 y verso 5, se lo responde en el verso 9. David, yo voy a responder a tu clamor, a tu ruego, a tu súplica. Necesito que seas humilde. ¿Quieres entender mis propósitos, David? ¿Quieres entender mis planes? ¿Quieres entender mis proyectos? ¿Quieres entender cuál es mi sentir, mi deseo, mis sueños para contigo? Sé manso, David, porque yo a los mansos les voy a enseñar mi carrera, y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cuáles son tus oraciones, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Cuáles son tus sueños, tus deseos? ¿Qué le has pedido a Dios? Algunas oraciones te das cuenta que Dios no las ha contestado. ¿Sabes hasta cuándo Dios va a contestar tus oraciones? Hasta que seas humilde y hasta que seas manso. Esa es la condición que Dios pone para contestar muchas de tus oraciones. A veces tú le dices: Señor, madúrame, Señor, enséñame, Señor, moldéame, Señor, trátame, Señor, bendíceme, Señor, forma mi carácter, transforma mi vida. Y Dios te dice: sí lo quiero hacer. Sí te quiero transformar, sí te quiero enseñar, sí te quiero guiar, sí te quiero mostrar las cosas, pero necesito que seas humilde y que seas manso. Por eso Cristo dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios es tu heredad, Dios es tu bendición, pero para que Dios se manifieste a tu vida, dándote paz, tranquilidad, seguridad, confianza, descanso, para que Dios salga por ti, te haga justicia, te defienda, te ampare, te socorre, te favorezca, te ayude, te bendiga, necesitas ser manso. Para que Dios te ministre, te enseñe, responda a tus oraciones, moldee tu carácter, forme tu carácter, te madure espiritualmente, necesitas ser humilde y ser manso. Qué importante es la mansedumbre. Qué gloriosa es la mansedumbre. Qué glorioso es que alguien sea manso, tenga dominio propio. Clama a Dios para que tú seas manso. Clama a Dios, humíllate ante Dios, ruégale, suplícale que tú puedas ser una mujer, un hombre manso, una mujer mansa, con dominio propio. Qué glorioso es el dominio propio, que aunque la tentación sea fuerte, tú te mantienes bajo dominio propio. Tú mantienes tus deseos, tus pasiones, tus concupiscencias bajo dominio propio, bajo control, bajo dominio, bajo sujeción. Qué glorioso es que ante las provocaciones, las agresiones, los insultos, las amenazas, las injusticias, te mantengas en mansedumbre, tranquilo, que no caigas en las provocaciones, que no te saquen de tus casillas. Qué glorioso es la mansedumbre. Busca la mansedumbre y Dios te va a hacer justicia. Busca la mansedumbre y Dios te va a llenar de paz. Busca la mansedumbre y Dios se va a revelar a tu vida y te va a mostrar todo lo que Él quiere para ti, sus planes, sus propósitos. Déjate de sentimentalismos, déjate de emocionalismos. Han sido tu ruina, han sido tu destrucción. Busca el dominio propio, la mansedumbre. Busca ser serio con las cosas de Dios, venga lo que venga, pase lo que pase. Mantenerte firme en tu búsqueda de Dios, porque no lo buscas por emociones ni por sentimientos, sino lo buscas porque estás convencido de su voluntad, porque estás convencido de que quieres agradarlo y vivir para Él. Busca la mansedumbre y vas a ser bienaventurado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos. Ayúdanos, Señor, a buscar el dominio propio, a procurar a toda costa el dominio propio. Ayúdanos a trabajar arduamente para que nuestra vida sea caracterizada por el dominio propio. Padre, da gracia y da tu bendición a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que me escucha, a cada amiga, que le importe y le interese vivir bajo dominio propio. Habla a sus corazones. Yo los pongo en tus manos. Sea tu bendición sobre cada persona que me escucha, sobre cada hermano, cada hermana. En el nombre de Jesucristo, gracias por habernos hablado.
Gracias por tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor.
Dios te quiere dar la gracia, el poder para que tú tengas dominio propio, porque Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecirte, ayudarte en todas las cosas, bendecirte todos los días. Por lo tanto, esfuérzate por tener dominio propio, por vivir bajo dominio propio, porque tu vida sea una vida disciplinada en el dominio propio. No hay nada mejor que eso. Qué bendición viene sobre los mansos. Las bendiciones que se enumeran sobre los mansos son interminables, innumerables. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. Gracias, Señor, por habernos hablado. Gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.